Buenas tardes a todos, soy Antón Leitón de Boutique Wealth en AdMac y hoy estoy con Carlos Santiso. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Un mes Muy más. bien, con muchas ganas de saber de Icaria Patrimonio, de tu fondo 50% dinámico, 50% conservador, para que nos cuentes novedades, cómo va el fondo, cómo ves el mercado y después te hago alguna pregunta que nos hacen nuestros clientes. Pues nos acostumbramos a que todo vaya bien, la verdad. Y bueno, supongo que vendrán tiempos en los que no venga tan bien, que no vaya tan bien. Conocemos muy bien cómo funciona el mundo de la inversión y no siempre va a haber entradas de partícipes a estos niveles todos los meses. Seguimos en la misma senda y la verdad que ¿qué vamos a decir? Más que agradecer por la confianza. Mayo fue un mes en el que entró más de 1 millón de euros en Icaria Patrimonio. Em, ¿Qué podemos decir? Poco podemos decir más que gracias. Y que, bueno, pues toda esa confianza se traduce, se traslada a trabajo diario. Es así. Y quien nos conoce, pues bien es conocedor de ello. Así que nada, un mes más de estabilidad, un fondo que aún no ha cumplido el año, pero que pues con su 20-25% en renta variable, por lo tanto, para bien o para mal, no va a depender de lo que haga la renta variable, pues nos ha dejado otro mes positivo. No recuerdo ahora mismo cuál había sido la rentabilidad, un 1, ¿no? O El mes ahora anterior, te lo miro. en mayo. Sí, sí. Ahora mismo, porque como estamos en julio, pues sé que fue una rentabilidad en línea con lo esperado. Creo que era uno, 1,05. sí, 1,02, 1,05. Sí, Bueno, 1,02 la clase A y 1,05 la clase I. en línea con lo esperado, un buen mes también de crecimiento del fondo. Vendrán meses malos, no tengo ninguna duda. Y solo hay que ver pues lo que está pasando con Terry Smith y Fan Smith. Y aquí ya aprovecho, hilando, algo que está muy de actualidad, porque la carta de Fan Smith salió esta semana y es algo que he comentado pues, contigo y con partícipes y que creo que es imprescindible comentar a la gente que nos escucha. Pues Fan Smith es un fondo que hace 3 años era el número 1 en popularidad de Europa, el número 1 por encima de decenas de miles de otros fondos. Y que hoy pues es un fondo que nadie quiere ver, que nadie quiere tener en cartera, que el propio Terry Smith, que lleva décadas de experiencia en los mercados, pues está como claudicando, ¿no? Porque la filosofía de Frank Smith es, lo diré en español, porque la gente que nos ve pues habla español, es comprar buenas compañías, no sobrepagar y no vender, y no vender. Y la realidad es que ha vendido prácticamente toda su cartera para comprar compañías que están subiendo. Básicamente lo que está diciendo en la carta es que se rinde con la inversión en calidad, que no está atravesando un buen momento. Muchos fondos que invierten en calidad pues llevan caídas importantes o básicamente no están ganando dinero en los últimos años. Se rinde y dice que pues fruto de cómo es el mercado, fruto de cómo se comportan los partícipes, que va a invertir en compañías más de momentum, más guiándose por el gráfico y que sean buenas compañías, pero dándole, estas declaraciones son Son demoledoras, brutales, son brutales. porque para alguien con la experiencia de Terry Smith, claudicar así, me parece a mí personalmente terrible. Creo que la cartera que tenía, que está vendiendo, era una muy buena cartera, una cartera con la que debería haber aguantado. Imagino que las presiones que vienen, pues fruto de los flujos de la gestora, pues la han hecho tomar esa decisión, pero mala decisión. Y todo esto lo cuento porque prácticamente nadie que nos esté escuchando se acordará que en el año 2018, 2019, 2020, pues sucedió exactamente lo mismo, si no peor, con Paramés, con Álvaro Guzmán, con Martín, con prácticamente todos los que hoy están endiosados. Y ¿son mejores gestores Paramés, Guzmán y demás en el año 2026 que en el año 2018? No.
son los mismos. ¿Es peor gestor Terry Smith que hace 3 años? No, es el mismo. Todo esto atiende al contexto y al estilo de inversión que viene muy influenciado del ciclo económico, los tipos de interés y demás variables que hacen que a veces un determinado estilo de inversión parezcan genios y otras veces el mismo estilo de inversión parezcan inútiles. La realidad no es ninguna de las dos, ni son genios ni son inútiles, sino más bien que hay que entender cómo funciona la inversión. Y algo que también comentábamos es que precisamente esto que le está pasando a Terry Smith y esto que le ha pasado a los grandes gestores que tenemos aquí en España, le pasó también a Warren Buffett en el año 2000, donde incluso había titulares en periódicos riéndose de que se le había olvidado gestionar. Y todos sabemos lo que pasó desde el año 2000 con Warren Buffett, no hace falta que se lo diga a nadie, ¿no? Así que, bueno, mucho cuidado con pensar que donde está haciéndolo ahora bien, pues son dioses y quien está haciendo ahora mal no lo son. Esto es gente que tiene experiencia de 10, 15, 20, 30 años y ni se les olvida ni mejoran de la noche a la mañana. Simplemente la inversión funciona así y yo creo que es algo que es muy importante de entender. Muy bien, muy interesante. Aparte de la situación macro y de la situación del fondo, ¿algún cambio que quieras hacer derivado de todo lo que estás comentando, de la situación tan inestable? Estamos viendo mucha dispersión, ¿no? Unas empresas que crecen mucho, otras empresas que son muy castigadas. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Y es cómo te afecta? llamativo. Hay grandísimas empresas que están un 30, un 40, un 50% por debajo. Pues mismo Microsoft, una de las mejores compañías del mundo, ha caído en 30 y pico. Veía a Otis, que es el líder a nivel mundial en ascensores. Es un Sí, negocio que sobra decir que es extraordinario por el mantenimiento de los ascensores, que es un ingreso recurrente y he comentado en muchas ocasiones, ha caído en torno a un 40%. Gran parte del mercado ha caído fuerte. Y ese es el motivo por el que uno de los fondos que analicé en el Substack, que tenemos en Icaria Patrimonio, que es el Fulcrum Equity Dispersion, para el que no lo haya leído, le recomiendo hacerlo, se beneficia básicamente de cuando hay una parte del mercado que lo está haciendo muy bien y otra parte que lo está haciendo muy mal, básicamente cuando hay dispersión en el mercado. Pues la rentabilidad en lo que va de año de ese fondo está siendo, yo diría que entre las mejores de su historia, lleva un 18% en lo que va de año. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando. Porque hay gestores extraordinarios que este año están en pérdidas y hay gestores también extraordinarios que este año lo están haciendo muy bien porque hay mucha dispersión en el mercado. Y bueno, pues esa dispersión también acentuada por los flujos de la inversión indexada, que a día de hoy pues ha crecido, ya está por encima de la activa. Todo eso por los flujos de los ETFs y fondos apalancados, que van hacia donde pues hay momentum. Y esto es un poco lo que comenta Terry Smith, que mientras que el mercado esté dominado por el momentum, pues que es un mercado muy complejo, que es consciente y sabe que cuando se dé la vuelta, pues va a ser muy malo para precisamente donde hay momentum, pero pues incluso alguien de su categoría se rinde ante eso. Al mismo tiempo que te dice que van a venir muy mal dadas para todo aquello que él ha ido tan bien estos últimos años, él sucumbe e invierte en lo que ha ido bien, que es bastante contradictorio, ¿no? sí. Desde el punto de vista de Icaria Patrimonio, todo esto ni nos afecta ni, o sea, no, es más bien a título intelectual entender qué está pasando, entender cómo afecta a cada una de las categorías, pero estamos exactamente igual de lo que estábamos hace un mes, siguiendo trabajando en analizar fondos, analizar pequeños ajustes, pero la cartera tal como está ahora mismo posicionada, pues todo esto que ocurre nos da un poco igual, porque no estamos posicionados ni por momentum, ni por especulación, ni nada del Mucho estilo. menos. Simplemente estamos posicionados con un asset allocation, una cartera que es puro sentido común, de forma defensiva, con una exposición a renta variable del 25% aproximadamente y ya está. Y no nos preocupa mucho lo que suceda. Hay que entenderlo y ya está, pero poco más. Muy bien. Entonces no hay ningún cambio. Otra pregunta que nos hacen nuestros clientes habitualmente
es cómo vas a tomar tú la decisión de cambiar a neutro, por ejemplo, desde neutro defensivo. O cómo cambiarías a neutro ofensivo y qué implicaría cada cambio. ¿Qué variación habría en el tanto por ciento de cada activo en cada uno de los escenarios? Esta es una muy buena pregunta que nos planteaba un partícipe de los que tenemos, uno de los que hace los deberes, además de ser una persona muy inteligente, nos dejaba esto que tiene todo el sentido. Me decía, Carlos, yo sé que tú haces pequeños ajustes entre neutral, neutral defensivo, que la cartera tampoco cambia mucho, que hay un punto de equilibrio, pero que vas haciendo ajustes y esto en base a qué es, porque claro, puede ser en base a algo cuantitativo, como es el caso de la cartera permanente o como es el caso de, bueno, pues lo que hace mi socio Rafa Ortega, o puede ser en base a algo diferente, ¿no? Y le explicaba, pues, de forma lo más clara y práctica posible cómo funciona. Al final llevo invirtiendo en prácticamente todas las categorías de activos que forman parte de Icaria Patrimonio, pues más de 10 años, vamos camino de los 15. Conozco muy bien cómo funcionan esas categorías y sé muy bien en cada una de ellas cuando hay buenas oportunidades. Y le contaba el caso más claro, el más evidente, pues cuando en Cat Bonds donde tiene más exposición es a los huracanes de Florida, y cuando un huracán de Florida pues está por encima los daños que provoca, por encima de lo estimado por los modelos estadísticos, pues implica que los fondos de Cat Bonds pierdan más de lo que se esperaba, porque básicamente los daños son superiores a lo esperado estadísticamente, y eso hace que venga en el mundo asegurador lo que se llama un mercado duro o hard market. ¿Qué significa esto? Que para asegurar los mismos riesgos, para asegurar exactamente lo mismo, se paga muchísimo más. Menos. Se paga muchísimo más. Entonces eso hace que, pues en vez de tener una rentabilidad estimada, que nosotros ahora mismo tenemos de en torno al 6-7% en euros, que no está nada mal para algo que no tiene nada que ver con la economía, pues te vayas a rentabilidades del 10-12%, que es básicamente las rentabilidades que ha estado dando estos años después de 2022, que a nivel huracanes fue muy por encima de lo esperado, ¿no? Y nos dejó un año 2023, 24, 25 de doble dígito, que ha sido espectacular. Pues, ¿qué haríamos en Icaria Patrimonio? Cat Bonds pesa en torno a un 3%, pues pasaría a pesar bastante más, en torno a un 6-7% aproximadamente. Así se toman las decisiones. Hablábamos en el evento anual de que había que tener cuidado con las compañías de private equity más maduras, los fondos de private equity que tuvieran en cartera compañías adquiridas hace más tiempo, que sean más viejas, pues porque ahora mismo la situación macroeconómica no acompaña y los exits están más complicados y demás, y era mucho mejor portfolios más jóvenes. Tomamos la decisión de salir de Partners Group ya hace, ¿dónde va? Hace medio año o más, yo creo que fue en torno a diciembre o así. Y bueno, pues esas decisiones en torno a lo que vemos, pues son las que vamos tomando. Llevo muchos meses hablando de los riesgos de direct lending, yo creo que llevo ya más de 10 meses mencionándolo. Se materializaron, Icaria Patrimonio nunca tuvo nada en direct lending, siempre tuvo un 0%. Y ahora mismo que ha habido una crisis, ha habido muchísimo ruido, ha habido una narrativa muy negativa, pues a la hora de otorgar préstamos, los fondos están siendo, con los nuevos préstamos, ojo, no con los antiguos, con los nuevos préstamos, es decir, con los nuevos fondos que salgan, están siendo bastante más conservadores, que es como han sido siempre. Direct lending es una categoría que en décadas ha tenido 1 o 2 años negativos, y negativos de muy pocas pérdidas. Históricamente ha sido una categoría superlativa para estar. Nosotros no lo hemos tenido por lo que he comentado siempre, que se ha materializado, pero ahora, ojo, porque haciendo bien los deberes en los nuevos préstamos, no descarto que en el futuro, dentro de unos meses, tengamos algo de exposición porque compensa tenerlo. Es una categoría muy rentable y con un riesgo que, en mi opinión, si los préstamos se dan en las condiciones que se deben de dar, tremendamente interesante. Y así con todas las categorías, que de repente renta variable te cae un 30, 40, 50%, pues renta variable puede llegar a pesar casi el doble de lo que pesa. Así funcionamos. Vamos aprovechando oportunidades,
no intentando ser los más listos de la clase, simplemente ciñéndonos a los hechos, que entendiendo cómo funciona cada categoría, más sentido común, pues se ve muy evidente. Y no es por sacar pecho, pero son decisiones que he ido comentando desde hace muchísimo tiempo y que se han visto que eran buenas decisiones, tanto la de Private Equity como la de Direct Lending, como algunas otras. Y no es jugar a adivinar, sino ceñirte a lo que está sucediendo, tener el contacto con las gestoras, leer todos los días sobre lo que está sucediendo en el mundo y con mucho cuidado y mucha prudencia y mucho sentido común, aplicarlo y aprovechar donde hay oportunidades. Básicamente es eso. Ahora mismo también en crédito non-rated, que puede ser pues, como un fondo como Gamma Global o como Stormborn o todos estos fondos que están tan de moda, pues nosotros tenemos una posición muy pequeña, pero si los spreads se ensanchan y dan rentabilidades más elevadas y el binomio rentabilidad-riesgo mejora, pues tendremos una posición más grande. Y así con absolutamente todas las categorías. Las Sí, sí. únicas que no nos vamos a ceñir a lo que sucede o no, pues hedge funds como Brivan Howard o hedge funds como los fondos Trend, porque nunca está de más tener algo así estructuralmente que te cubra de cualquier entorno. Tenemos en torno a un 10, 15% en función del momento, y yo creo que siempre es interesante una cartera patrimonialista como es Sicaria Patrimonio para que pues, el camino sea lo más tranquilo posible como está siendo. ¿Cuál es la caída de renta variable o de private equity que te parecería interesante para aportar algo más? Es una buena pregunta. En renta variable, a partir de un 30%, empezaríamos a incrementar bastante, no hay que esperar al 50%. Básicamente, cuando yo vea las carteras, porque esa es una de las grandes ventajas que tenemos, ¿no? Que conozco todas las categorías de activos y las entiendo. Entonces, yo cuando veo la cartera de, por ejemplo, Altafox, y si veo que está una valoración de derribo, conozco las compañías y me parece un regalo, pues probablemente duplique mi posición en Altafox, y esto lo podemos extender a cualquier otro fondo de renta variable, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues si hay caídas en el mercado del 30% y nuestros fondos caen en torno a eso, un 25, un 35 y demás, ahí yo me siento muy cómodo incrementando riesgo. En private equity, pues no sé, no creo que veamos caídas del 30-40%, sinceramente. Lo veo complicado. Así que a partir de caídas del 15% ya empieza a aparecer una oportunidad de generar rentabilidades del 15%. Es que ya estás comprando con una caída importante, entonces Sí, ya te sí. va por encima del 10. Ya me parece muy interesante. Y la forma de funcionar es así, por eso es un fondo que genera tanto trabajo, porque es un fondo que hay que estar encima de todas las categorías todos los meses, todos los días, y ver dónde surgen las oportunidades más evidentes, tener paciencia. Básicamente ese es el En día a torno al día. 50% de la caída máxima de cada activo, ¿no? Por tener una referencia. Y en A el ver, caso de... sí, es que en renta variable puede haber una caída de un 50, pero en private equity no, Por y eso. en non-rated pues del 25, más o menos. Y en el caso de que hubiera una caída fuerte y que el fondo se posicionara en neutro ofensivo, ¿cómo quedaría el fondo? Más o menos. En risk assets, que risk assets sería private equity, bolsa, direct lending, porque ahora no tenemos nada de direct lending, pero direct lending es risk assets porque te da una rentabilidad en torno al 8%, 8 o 10, depende Sí, sí. de qué fondo. Entonces eso claramente es risk assets. Deuda frontera es risk assets. Y infraestructuras es risk assets. Aunque sea una categoría de activo que se comporta de forma muy estable, es una categoría de activo de riesgo Activos de porque riesgo, sí. da rentabilidades del 8 o 10% fácil. De hecho, es lo que nos está dando. Entonces, podríamos tener entre un 75-80 en un momento que sea ultra evidente Sí, que sí. hay una oportunidad muy grande ahí. Sí, sí, ahora mismo estamos en torno al 50 más o menos. Muy bien. ¿Algún fondo que estés analizando que nos quieras contar o alguno que hayas descartado? ¿O lo Sí, dejamos por el momento?
No, comentamos en el comité varios y comentar pues que uno de los fondos que mostramos a partícipes, por decir uno de ellos, que es Haussmann, que es un fondo que tiene track record desde 1973 y que desde esa fecha ha superado al MSCI World, ha tenido una rentabilidad anualizada del 12,9, superando al MSCI World con una rentabilidad, perdón, una volatilidad de, creo que es un 60% de la MSCI World. Hemos entrado ahí, que es un fondo que para mí es extraordinario, que tiene un track record gigantesco y sobre todo la capacidad que tiene el fondo para entrar en fondos que están cerrados porque ya tienen posiciones. Es un fondo grande con mucho patrimonio bajo gestión y lo hemos metido en nuestra parte de, esto es más bien renta variable, podríamos decir, porque busca rentabilidades cercanas a renta variable y tiene exposición a renta variable, a long short. Es como una agrupación de muchas cosas, pero es un risk asset. Aunque caiga menos, sigue siendo exposición a riesgo. Y ahí tenemos, y es una muy buena noticia, uno de los, bueno, no, una de los no, la SIL más grande de España está aquí y yo soy conocedor de este fondo gracias a ellos, por las sinergias que tenemos, que en este mundo hay gente muy generosa y es uno de los fondos que tienen y tienen una posición de unos cuantos millones y por eso nosotros lo descubrimos, estamos ahí. Sí que es cierto, contando toda la parte de la película, que ya sabes que yo soy muy dado a ello, que los últimos, desde la crisis de 2008, no está por delante del MSCI World, está por detrás, porque desde el año 2008, digamos que los hedge funds han estado en general, el mundo de hedge funds a nivel mundial, ha estado muy por detrás de donde solían estar, porque lo que le perjudica a los hedge funds es tipos de interés bajos, hemos tenido los tipos de interés más bajos de la historia, le perjudica poca volatilidad, hemos tenido la volatilidad más baja de la historia y ese contexto es muy malo. Entonces, ¿se va a repetir a futuro? Pues lo dudo mucho, la verdad. Yo creo que no podemos volver a ver esos tipos de interés, básicamente por el nivel de deuda que hay, no lo veo posible, no lo veo sostenible. Yo creo que habrá muchísima más volatilidad, muchísima más, y tipos de interés muy por encima de los que hemos tenido en la etapa 2009-2022. Así que como nunca nos hemos guiado para invertir de lo que ha hecho en los últimos años, pues cogemos el equipo que está al frente, cogemos las capacidades del fondo, la filosofía del fondo, entendemos el underperformance en determinados momentos y en eso consiste gestionar. No solo mirar rentabilidades recientes porque eso Claro. no sirve para nada. Así que es uno de los fondos que ya forma parte. Y nos queda por decir la rentabilidad por categorías que suele gustarle tanto a la gente, pues decir que el mes de mayo la bolsa ha hecho más un 3,05, que ha sido el principal contribuidor del mes. Private Equity ha hecho un 1,6, Macro y CTA ha hecho un 0,61, Long Short ha hecho un 1, Real Assets ha hecho un 0,12, el oro es lo que ha tumbado, infraestructuras es lo que ha subido. Retorno absoluto menos 0,18, ha sido la única categoría negativa del mes. Cat Bonds más 0,24, Trade Finance más 0,4, Deuda Frontera más 0,25, Volatilidad más 2,1, Crédito Non-Rated más 0,6, Microfinance más 0,3 y Liquidez más 0,25. Eso han sido todas las categorías positivas salvo una. Todo en línea con lo esperado. La verdad, no ha sido un mes que pues, ha dado lo que se esperaba, como la gran mayoría desde que hemos empezado, a excepción de marzo, que ya lo he comentado, que Brivan Howard pues, nos dio una sorpresa negativa, cosas que pueden suceder. Pero desde que estamos 100% invertidos, que es aproximadamente desde febrero o marzo, por desgracia, ojalá hubiese sido antes. En el largo plazo no influye, pero bueno, en el corto sí que influye un poco. Desde que estamos 100% invertidos, todos los meses ha sido como tenían que ser, a excepción de marzo, que caímos un 2,2 y para mí deberíamos haber caído 1,5, 1,6. Cuando digo deberíamos haber caído, pues porque conozco muy bien el asset allocation que tenemos y es lo que espero de un mes como ese, básicamente. No me suelo equivocar en estas cosas. Ese mes me equivoqué pues porque tuvimos el peor mes de la historia desde el año 2023 de Brivan Howard, que todas esas cosas pasan y pueden volver a pasar y forma parte del día a día de la inversión.
Sí, pero se acaba recuperando normalmente. Sí, a ver, estamos hablando de que yo esperaba 1,5, 1,6 y fundes con 2. Es una diferencia de un 0,6. O sea, no es que esperaba un 1,5 y nos encontramos un -4. Evidentemente, el rango aquí es muy pequeño porque las cosas están muy controladas. Muy bien. Pues yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si quieres comentar algún tema más del fondo. No, hasta aquí entonces, lo dejamos. Perfecto. Gracias a todos de nuevo por la confianza. Si os aporta el like siempre nos ayuda. Y a ti, Antón, un abrazo a todos. Cualquier duda que tengáis, consultarnos. Respondemos todas las preguntas que nos hacéis, tanto por redes sociales como por email, ¿vale? En la página web de Carlos, en Icaria Capital o en la de Boutique Wealth. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Buen fin de semana a todos. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.